vamos a dar apenas una repasadita, miren ustedes, una repasada, jóvenes, porque es tan amplia que no podríamos abarcar en 2 semestres o en 3, o de repente en todo en los 10 semestres, todo lo que es la ictiología. Todo lo que es la ictiología, para que nada más tomemos en cuenta lo grande que es. Porque la ictiología, vamos a ver la definición, ¿verdad? Es el estudio de los peces. Del griego ictis, pez, y logo, tratado. Es, como definición, es una rama particular de la zoología y como disciplina científica se ocupa del estudio de aspectos tales como anatomía, fisiología, biología, ecología, clasificación, evolución, genética, historia natural, conservación, histopatología y su distribución en el tiempo y en el espacio. Esa es la ictiología. Esa es la ictiología. Bien. Entonces es muy grande, muy grande. Uno de los primeros ictiólogos, le estoy hablando, fue Aristóteles, a pesar que Aristóteles, bueno, principalmente era un filósofo, ¿verdad?, que se ocupaba de indagar qué es la vida, cómo quién vive, quién convive, quién existe, quién consiste, y todo lo que aplica, pues, la filosofía de vida, ¿verdad? Pero también, bueno, era un hombre iluminado desde ya, que tuvo la capacidad de escribir 2 grandes volúmenes acerca de los animales, especialmente de peces y de todos los animales acuáticos. Y esos 2 volúmenes, Aristóteles los escribió por el año 400 más o menos antes de Cristo, ¿verdad? Sirvieron como referencia por muchas generaciones, por muchas generaciones. Entonces, si estudia la anatomía, fisiología, biología, clasificación, miren ustedes, vamos a ver cada una de estas partes. A ver, jóvenes, si ustedes ven la pantalla. Sí, doctor, se ve. En el caso de que porque a veces se pierde y me avisa inmediatamente, por favor, inmediatamente. No vean que hable y después de media hora, 10 minutos me avisa, por favor. Porque no sé qué es lo que pasa, que me ha pasado eso en algunas oportunidades, no sé porque agrando a veces de repente por otra parte, ¿no? Ya. A ver, entonces la anatomía estudia los sistemas, órganos y tejidos de los peces en forma específica y comparada. Se ocupa de las estructuras internas y externas, tanto en las formas vivientes como en las formas fósiles. Entonces la anatomía, como en cualquier otra especie animal, ¿verdad?, estudia pues todos los órganos, sistemas, órganos y tejidos, ¿verdad?, anatómicos, ¿no? Y obviamente estas estructuras tanto internas como externas. Ahora, la fisiología estudia pues el funcionamiento de estos sistemas, órganos y tejidos anatómicos, trata de las relaciones ecológicas, su capacidad de adaptación y tolerancia a condiciones adversas en sus diversos estados de desarrollo. Los peces, fíjense ustedes, los peces tienen esa característica de pasar por diferentes etapas, ¿cierto? Por diferentes etapas. Y al pasar por diferentes etapas, desde la fase larval, digamos, hasta la fase de adultez, ¿verdad?, tienen en su funcionamiento es diverso. Por ejemplo, el sistema respiratorio, cuando están en la fase larval, es cutáneo, y cuando ya están en la fase adulta, es branquial, ¿verdad? Es branquial. Miren ustedes, claro que en la primera etapa de desarrollo larval, apenas los peces no tienen todavía su estructura del sistema respiratorio, digestivo y otros sistemas desarrollados. Recién empiezan a desarrollarse. Y por lo tanto, para poder vivir, pues tienen otras adaptaciones. Bueno, después la evolución y la genética. Estudia el origen, la secuencia y el mecanismo de cómo los peces modernos han evolucionado.
explica la formación de las especies, el origen y transmisión de los caracteres genéticos de generación en generación, ¿verdad? Y los cambios morfométricos que se van operando. Por ejemplo, sabemos, que los peces de escama son especies más evolucionadas que los peces de cuero. Miren ustedes, que los peces de cuero. Ahora, la clasificación estudia las bases científicas utilizadas en la identificación taxonómica de los peces para su clasificación y los métodos utilizados para catalogar a las diferentes especies, tanto vivientes como fósiles. La clasificación, hasta el momento más o menos, existen 26.000 especies de peces clasificados. Y entre los vertebrados, jóvenes, entre las 5 clases de vertebrados existentes, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y los peces ocupan más del 50% de las especies. Actualmente existen ya catalogadas como 26.000 especies de peces, ¿verdad? Y seguramente existen todavía muchas especies por clasificarlas. Debemos nomás nada considerar que las 2/3 partes del globo terráqueo, ¿verdad?, de la superficie está constituida por agua. Entonces, en esa agua, en los mares, océanos, que son inmensidades de agua, con certeza existen muchísimas especies todavía que no han sido clasificadas, que no han sido incorporadas en los catálogos. Entonces, hay ichthyólogos que únicamente se dedican a clasificar los peces. No hay otras, se dedican única y exclusivamente, y le falta tiempo, durante toda su vida no terminarían a estudiar todas las especies que hay. Por lo tanto, la ictiología es muy, pero muy amplia. Otro tema, la conservación y la genética. Se ocupa de conservar la biodiversidad íctica con el objeto de evitar la extinción de las especies. Hay entonces la conservación, que es parte de la ictiología, ¿verdad? Se dedica a conservar las diferentes especies ya existentes y a conservarlas para que no se extingan, ya que las acciones antrópicas han sido los que han derivado en la extinción de muchísimas especies, especialmente en las especies endémicas, ¿verdad? Entonces, las acciones antrópicas obviamente son hechas por el hombre, ¿no? Son acciones que hace el hombre, la naturaleza, y que son las mayores causantes de la desaparición de muchas especies. Entonces, hoy en día se trata de que no sigan desapareciendo más especies. La historia natural y ecología abarca aspectos de la biología, hábitos, manera de vivir e interrelación ecológica de los peces en su medio ambiente, así como también las que mantienen entre ellos mismos, ¿verdad?, y con otras especies de peces. Entonces, la historia natural y la ecología es pues toda esa relación que tienen estos animales, que son los más abundantes, les vuelvo a repetir, con el entorno acuático donde se encuentran, y también las relaciones que tienen entre ellos mismos. La histiopatología, o también denominada patobiología acuática, ¿verdad? Estudia todos los factores morbosos letales que afectan la salud y la vida de los peces. Ahí se incluyen virus, bacterias, hongos, parásitos, enfermedades fisiológicas, casos teratológicos, factores ambientales abióticos y muchas otras más. Entonces, todo lo que afecta a la salud de los peces, ¿verdad?, a la integridad de los peces, tiene que ver con la histiopatología o patobiología acuática. Por ejemplo, este tema de la histiopatología es un campo virgen todavía aquí en Bolivia. No hay un histiopatólogo, no hay una persona que se dedique, como lo hay para bovinos y qué sé yo, únicamente a enfermedades de peces, no hay, o de organismos acuáticos en general, ¿no? A eso se llama patobiología acuática. Entonces la ictiología, jóvenes, es amplia, como ustedes lo acaban de ver. Y como les decía,
no terminaríamos en muchos semestres de estudiar la etiología. Y hoy en día le vamos a dar una repasadita nada más. Ustedes me van a ayudar en eso con los seminarios que van a presentar, ¿no? Sobre anatomía y fisiología de peces, ¿sí? A ver, ¿cómo lo vemos, jóvenes? ¿Cómo vemos el tema? Ahí está. Bueno, el pez. Ahora vamos a hablar del pez. ¿Qué son los peces? Los peces son vertebrados acuáticos poiquilotermos cuyos cuerpos con diferentes formas y tamaños se presentan desnudos, como los surubí, por ejemplo, o recubiertos por escamas como el pacú, el sábalo, ¿verdad? Y se mueven por medio de aletas. Esta aleta caudal es la principal para el movimiento de los peces, ¿verdad? Es la mayor impulsora que hay. Y generalmente tienen respiración branquial. Esos son los peces. Ahora, sus funciones orgánicas, como la respiración, digestión, circulación, reproducción y otros procesos, están hechos enteramente para el agua, ¿no? Son dependientes del agua. Los peces no pueden salir a respirar afuera. Hay algunas excepciones, sí. De eso nos van a hablar los que les toque el tema, pues, ¿no? Lo que les toque el sistema respiratorio. ¿Qué más podemos decir de los peces? La clasificación. Bueno, cuando hablamos de la clasificación, si les acabo de decir de que existen 26.000 especies ya clasificadas, imagínense lo grande que sería colocarnos a hacer una clasificación un poco más en detalle. Sería imposible, ¿verdad? Nos llevaría mucho tiempo para más o menos ver algo muy global. Entonces, jóvenes, la clasificación la vamos a ver de manera muy general y la vamos a clasificar en 4 grandes grupos. El grupo de los peces ciclóstomos, los elasmobranquios, los teleósteos y los peces pulmonados. Ahí está. Los ciclóstomos, presentan la boca circular careciendo de mandíbula. Ahí está la lamprea como ejemplo. Los ciclóstomos. Los elasmobranquios, como los tiburones, presentan esqueletos cartilaginosos, ¿verdad? Tienen la forma hidrodinámica y sistema respiratorio externo. Están también las rayas, ¿no? Que también tienen esqueletos cartilaginosos, aunque no tienen forma hidrodinámica, pues tienen una forma redondeada, ¿no? Esto únicamente se refiere al tiburón. El esqueleto es osificado, los teleósteos, mejor dicho. Aquí está el gran grupo, más del 90% de repente de las especies pertenecen a este grupo de los teleósteos que tienen el esqueleto osificado y los huesos carecen de médula ósea. Ahí está el pacú, el sábalo, el surubí y la trucha, ¿no? Y muchas otras especies, la mayor parte. Y finalmente los peces pulmonados, como los dimnos, como el pirarucú o paiche, ¿verdad? Tienen esa facultad de poder salir del agua, no salir, simplemente ir hacia la superficie y tomar el aire atmosférico. ¿Verdad? Esa es una característica que también nos lo van a explicar a ese grupo que le toca dar la clasificación, o mejor dicho, que nos van a hablar del sistema respiratorio. El
sistema respiratorio no se van a abocar únicamente a hablarnos de la respiración branquial, sino también las otras formas de respiración. Hay otra especie, por ejemplo, como el panga, el Pangasius toptalmus, que tiene la capacidad de respirar tanto del oxígeno del agua como también salir a tomar el oxígeno de la atmósfera. Miren ustedes, es un pez muy facultativo, ¿verdad? Que tiene esa característica más ventajosa todavía. Muy bien, entonces esa es la clasificación de los peces de manera muy general. Esos son los grupos, vamos a decir. Ahora, las características morfométricas. Cuando hablamos de las características morfométricas, vamos a hablar de la biometría, por ejemplo. La biometría es la medición de los diferentes parámetros, ¿verdad? Tanto externos como externos de los peces. Hay de la longitud, la altura y las regiones. A ver, si hablamos por las regiones, pues podemos empezar a decir de que las regiones son la región cefálica, ¿no?, del opérculo hacia la cabeza, la región del tronco, del opérculo hasta la parte, hasta las 2/3 partes del pez, hasta donde más o menos empieza la aleta anal, y de la aleta anal hacia abajo, ¿verdad?, hacia atrás, mejor dicho, está la región caudal. Entonces repetimos, región cefálica, tronco y caudal. En cuanto a las medidas, bueno, y la altura de los peces la altura va desde la parte más alta, obviamente, dependiendo de la especie, ¿verdad? En este pez, por ejemplo, donde empieza la aleta dorsal, ¿verdad?, en línea recta, en la parte más alta. Pero lo más importante aquí es la longitud, jóvenes. Tenemos la longitud estándar y la longitud total. La longitud total, vamos a empezar por esta, es la que va desde la punta de la boca hasta la finalización de la aleta caudal. Esta longitud se la utiliza para, por ejemplo, cuando queremos saber de qué tamaño están los peces, de manera general, decimos están de 15 centímetros para vender, por ejemplo. Están de 15 centímetros, de 5 centímetros, de 3 centímetros, pues se hace la medida total. Pero cuando vamos a realizar este trabajo técnico, trabajo científico, ahí ya se utilizar la longitud estándar. ¿Por qué? Porque la longitud estándar es una longitud fija, que no se mueve, fija. ¿Pero por qué digo que se mueve? ¿Cuál se mueve entonces? La longitud total se mueve. Fíjense ustedes, si yo acerco estos dos lóbulos de la aleta dorsal, de la aleta caudal, pues se va a alargar, va a medir hasta acá, 1 centímetro, 2 centímetros más o más. Si yo la parto, se va a cortar. Si yo la parto para allá y para acá, se va a cortar, ¿verdad? Entonces es movible. Claro que tiene una longitud más o menos dada, ¿no? Pero eso puede cambiar, como les digo. En cambio, la longitud estándar es fija, ¿no? Longitud estándar, fija. Ahí está. Hasta ahí, desde la boca hasta donde termina el pedúnculo caudal, ¿verdad? Hasta aquí, ¿no? Hasta ahí. Que ahí la masa cárnica o las vértebras vienen hasta acá y hasta acá es fija, no va a mover por nada. Entonces se mide hasta aquí. Quiero hacer un experimento, pues hago el experimento. Quiero hacer un ensayo cualquiera, lo hago el ensayo. Y trabajo de investigación sobre crecimiento, qué sé yo, pues lo hago. Listo. Es entonces la longitud total y la longitud estándar. Las aletas. Jóvenes, yo les estoy dando un pequeño repaso del seminario que ustedes me van a dar. Nada más, las aletas, voy a hablar del grupo que le toque las características externas de los peces. No tienen que hablar de todo esto que les estoy hablando, de todo lo que les estoy hablando. Por ahora, ¿no? A ver, el opérculo, por ejemplo. ¿Qué es el opérculo? Está aquí la cabeza, ¿verdad? El opérculo es un hueso que cubre las branquias.
aletas, por ejemplo, vamos a ver que tenemos aletas pares y las aletas impares. Las aletas pares son las pectorales y las ventrales, están a ambos lados. En cambio, las aletas impares es una sola. Está la dorsal, la adiposa, la caudal y la anal. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estas aletas? Pues anatómicamente están ahí, están así estructuradas, pero las funciones son de las aletas pares la estabilidad en determinados niveles tróficos de la columna de agua. Puede estar más arriba, mantenerse más abajo, en la parte media, qué sé yo. En cambio, las aletas impares son las que le dan estabilidad a los peces, ¿verdad? Le dan estabilidad. Esta aleta le sirve como timón. Esta otra aleta le sirve para mover al pez, para su locomoción principalmente, ¿verdad? Esta otra aleta, la anal, ¿verdad? Además de darle estabilidad, en algunas especies le sirve como un órgano copulador. Uno de los radios de esta especie le sirve como un órgano copulador denominado gonopodio o quenopodio. Gonopodio o quenopodio. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de las formas. Miren la forma de los peces. Los hay de tantas formas, ¿no? Los hay de tantas formas que pueden ser alargados, fusiformes, filiformes, achatados, planos, serpentiformes, globiformes. Miren, esto es como un globo, ¿no? Estos serpentiformes como las anguillas, por ejemplo, que parecen una víbora, ¿verdad? Y son peces, ¿no? Las anguillas son peces, no son víboras. Pues miren, o estos alargados como el surubí, o estos achatados como el pacú, la paquí, ¿no? Entonces las formas son diferentes. También nos hablarán los que les toque al grupo, que les toque dar las estructuras externas, características externas de los peces. Pasamos. Muy bien. Ahora vamos a entrar al hábitat de los peces, al medio ambiente de los peces, el hábitat. ¿Qué es el hábitat? Es el medio ambiente en que viven los peces acuáticos. Es el hábitat. El hábitat es el agua, pues, ¿verdad? El agua, entonces, es donde viven los animales acuáticos, y el agua está constituido, o mejor dicho, y este medio acuático está constituido principalmente por el agua. El cual lleva en solución y o en suspensión infinidad de elementos, ¿no? Entonces el agua tiene elementos sólidos, líquidos y gaseosos. Inmediatamente se corten, jóvenes, se vuelven a escuchar, por favor, ¿no? Entonces el agua como tal tiene en su composición elementos líquidos, que es lo dominante, pero también tiene sólidos y tiene, obviamente, gaseoso. Ahí está el oxígeno disuelto, el dióxido de carbono y otros gases, el amonio, qué sé yo, otros gases, el amoníaco. Bueno, entonces, además, el agua procede de dónde? Por el agua puede estar presente en las fosas, en las cuencas y en los cauces. Las fosas están representadas por mares, océanos. Las cuencas están representadas por lagos, lagunas, curichis, qué sé yo. Y los cauces, principalmente, obviamente, los ríos, ¿no? Los ríos. Entonces, decimos nosotros el cauce del Piraí, por ejemplo. O decimos la cuenca del altiplano, ¿no? Del lago Titicaca, que es un lago. O decimos la gran fosa del océano Pacífico, océano Índico, océano Atlántico, qué sé yo. Esa es. Ahora, estas aguas de océanos, lagos, lagunas, ríos, ¿verdad? Y los materiales que contienen son de naturaleza autóctonas, alóctonas, dependiendo si son propias del lugar, son alóctonas. Por ejemplo, en el lago Piraí, los materiales propios del mismo cauce, de la misma agua del Piraí, del mismo río, se denominan materiales autóctonos.
y los que provienen de afuera a través de los vientos, a través de las lluvias y son incorporadas al agua del Piraí, pues se denominan materiales allóctonos. Entonces, los materiales que obtienen son de naturaleza allóctona o autóctona, o al revés, como quieran. Ese es el medio hábitat, es el hábitat de los peces, ¿no? Ahí es donde viven los peces. Por otra parte, el poder disolvente del agua, ¿no?, y la naturaleza del fondo donde se sustenta la masa de agua dan como resultado características químicas tan diversas observadas en los diferentes medios acuáticos. Nosotros vamos a ver aguas que son más turbias, más rojas, más coloradas, más verdosas, más verde oscura, verde amarillenta, verde, de diferentes tonalidades, ¿verdad? Ese es el poder, a eso se debe. ¿Por qué ese hecho? Mejor dicho, por las características químicas del agua y a ese alto poder disolvente que tiene el agua. Además, intervienen elementos modificadores de las características químicas del agua, como los factores físicos, temperatura, presión, densidad, flujo. En estas características químicas del agua intervienen pues los factores físicos, como la temperatura, por ejemplo, que tiene una incidencia grandísima para dar determinadas características a los cuerpos de agua. Miren, por ejemplo, la temperatura en las aguas del altiplano son bajísimas, ¿verdad? Por lo tanto, y las características químicas son diferentes a las aguas tropicales. Allá las aguas son aguas claras, transparentes, vamos a decir, ¿verdad?, que muchas veces se ve hasta el fondo. En cambio, en las aguas tropicales esto no sucede. Las aguas son verdes. Bueno, entonces, ahora, el agua hasta cierta profundidad crea regiones de distribución fróstica vertical hacia abajo, ¿verdad?, de arriba hacia abajo. Y podemos tener en un estanque, por ejemplo, que tenga 2 metros de profundidad, una región donde penetra la luz, y a esa región se llama eufrótica, con luz. La región que está más profunda y que no penetra ya la luz, que ya es una región oscura, sin luz, se denomina región afótica. Afótica sin luz. Muy bien, joven. Esa es la característica de los cuerpos de agua. A ver, bueno, vamos a darnos faltan 4 minutos, jóvenes, para empezar y no quedarnos a medio. Dentro de 4 minutos empezamos, se vuelven a insertar y comenzamos nuevamente. Tomen un vasito de agua, tienen 5 minutos, digamos. Listo, ahora. Ya de la parte, hemos visto la parte inerte, ¿verdad? Que, hemos visto la parte inerte, o mejor dicho, solo el hábitat de los peces. Ahora vamos a ver la parte inerte y la parte viva de un cuerpo de agua. Ustedes saben que los medios naturales, lagunas, por ejemplo, difieren de los estanques, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los estanques nosotros los manejamos. A los estanques, por ejemplo, no vamos a permitir nosotros que entren pues todos estos organismos acuáticos o semiacuáticos, ¿verdad? Todas estas especies. No vamos a permitir que se nos llene de totora, ¿no? Que se nos llenen de vegetales acuáticos superiores porque nos quitan espacio. Entonces los estanques los tratamos de mantener limpios. Pero, ¿qué es lo que pasa en medios naturales? El hábitat de los peces en medios naturales. Yo creo que me voy a aumentar ese título de medios naturales, porque, vuelvo a repetir, los estanques los tenemos bajo nuestro dominio. En cambio, una laguna, un cuerpo de grandes dimensiones, pues no lo vamos a tener, no podemos tener bajo nuestro dominio, ¿verdad? Porque son masas grandes de agua que están generalmente a la expensa de las
de los ciclos de las aguas superficiales. Cuando hablamos de los ciclos de las aguas superficiales, podemos hablar de la época de estiaje o sequía, podemos hablar de la época de crecida de las aguas, cuando empiezan a caer las primeras aguas, las primeras lluvias, podemos hablar de la época de inundaciones, cuando rebalsan los ríos, ¿verdad? Y las aguas entran a las lagunas, y podemos hablar nuevamente el otro ciclo, que sería el descenso de las aguas, ¿no? Entonces el ciclo de las aguas superficiales son estiaje o sequía, crecida de las aguas, inundación y descenso de las aguas. Bueno, eso se da en las lagunas, ¿no? En las lagunas, en los cuerpos de agua naturales. En cambio, los estanques, jóvenes, todo eso no tiene que influenciar en nuestros criaderos, no puede influenciar, y si tiene una influencia es baja. Bueno, porque una laguna se llena en la época de lluvia, ¿no? De inundaciones, y se llega a secar o a bajar una gran cantidad de extensión de agua o volúmenes de agua en la época de sequía, cuando no hay lluvia. Bueno, pero a ver, ¿cuál es el hábitat, el esquema del hábitat de los peces? Para resumir aquí primero, vamos a irnos acá. Nosotros tenemos un pez en esta laguna, ¿verdad? Tenemos aquí un pez. Muy bien. Este pez está rodeada de una parte inerte que se denomina biotopo y de una parte viva que se denomina biomasa. ¿Cuál es la parte inerte? La parte inerte es el agua como elemento principal, ¿verdad? Es la topografía donde se sustenta el agua, porque el agua no está en el aire, pues, ¿verdad? Tiene que tener un sustento. Y también tiene relación con la atmósfera. Entonces la parte biotopo de la atmósfera, agua y topografía o fondo. En cambio, la parte viva, denominada biomasa, es la flora acuática, está constituida por la flora acuática, por la fauna acuática y por otros peces. La flora acuática está constituida principalmente por fitoplancton y por macrófitas acuáticas. La fauna acuática y semiacuática también, porque no es netamente acuática, y semiacuática porque también la acuática netamente son los peces, por ejemplo, pero también la semiacuática, como los anfibios que penetran al agua, salen del agua, tienen una vida doble, tanto en el entorno terrestre como en el entorno acuático, ¿verdad? También forman parte de esa fauna o biomasa animal. Y están otros peces. Además, este pez no vive solo en esa laguna, ¿verdad? Hay otros peces de su misma especie y de otras especies más. Entonces, ese es el hábitat de los peces. Así lo podríamos esquematizar, el hábitat de los peces. ¿Vamos, jóvenes? Bueno, pero volvamos acá. En una laguna, miren ustedes, tenemos el biotopo y sus componentes, que es el agua es la atmósfera, ¿no? Y el fondo donde se asienta, o la topografía donde asienta esta masa de agua. Ese es el componente del biotopo. Y la biomasa está la flora acuática, miren que puede ser esta flora mayúscula o esa flora minúscula que le da esa coloración verdosa al agua, que es el fitoplancton. El fitoplancton. Y la fauna acuática y semiacuática, ¿verdad? La acuática serían los peces y la semiacuática, por ejemplo, estos animales, ¿verdad? Pudiera ser lagartos también. Miren, estas nutrias que tienen una vida en el entorno terrestre y también viven en el agua. Tienen una respiración, obviamente, pulmonar. Ese es el esquema del hábitat de los peces. A ver, pero vamos a describir cada una de ellas. No sé si tienen alguna duda, pueden preguntar, jóvenes. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Alguna idea? El tema de la limpieza, doctor, ¿cómo sería? ¿La limpieza de qué? ¿De esta laguna? Sí. Pues no está bajo nuestro dominio, ¿no? No podíamos
muy parcial, digamos, ¿no? Pero la limpieza, ¿quién la hace, joven, de esta laguna? La hace la misma naturaleza. Fíjense ustedes, algunas lagunas se llenan de tarope, por ejemplo. ¿Ah? Y cuando llega la época de inundaciones, se lleva todo ese tarope. Y ese tarope sirve de alimentación de las aguas en la Amazonía Baja. ¿Ah? Entonces, hay un sistema biológico, vamos a decir, en los diferentes sistemas acuáticos, que la naturaleza se encarga de mantener, vamos a decir, un equilibrio, porque si las lagunas no tuvieran una entrada de agua y una salida de agua en la época de inundaciones, pues se pantanizan, se vuelven verdaderos pantanos, ¿no? Se vuelven pantanos y finalmente esa masa de agua que antes se veía se va a ver llena de vegetación. Y la vegetación, cuando empieza a crecer, empieza también a morir. Y cuando empieza a morir, empieza a formar fango. Y se va rellenando, y se vuelve un pantano. Ustedes escucharon hablar de los pantanos, pues los pantanos es una acumulación de vegetación acuática superior, o de macrófita acuática superior. Muy bien. Ese es el hábitat de los peces, entonces. El pez rodeado por el biotopo, que es la parte inerte, y la parte viva, que es la biomasa. Vamos a describir cada una de ellas. El biotopo acuático. ¿Qué es el biotopo acuático? El agua, ¿verdad? El biotopo acuático es el agua. Se refieren a las propiedades físicas y químicas del agua, como el peso específico, el calor específico y la capacidad de disolución que tienen los cuerpos de agua, que tornan al agua por el medio más favorable para la vida. Se dice que del 100% de todas las especies, el 68% se originaron en el agua. Ustedes escucharon decir, donde hay agua hay vida, ¿verdad? Entonces la mayor parte de la vida se originó en el agua, ¿no? Se originó en el agua. Ahora, el peso específico. El peso específico es 775 veces más que el mayor, ¿verdad?, que el aire. Yo en el aire, aquí en el entorno terrestre, puedo caminar, correr, qué sé yo, pero en el agua no lo puedo hacer, ¿no? Porque hay ese alto peso específico. Pero esta mayor densidad dificulta, si bien es cierto, la locomoción, pero por otra parte posibilita la natación y la fluctuación de todos los organismos acuáticos, como los peces en este caso, ¿verdad? Pueden fluctuar en el agua, ¿no? Pueden fluctuar. Ese es el peso específico. La otra propiedad del agua, el calor específico del agua, le confiere una extraordinaria capacidad de tampón térmico, ¿verdad?, a los cuerpos de agua, el calor específico. ¿Por qué? A ver, en este momento, si llega un sur, pues el aire se enfría, ¿verdad? De repente de 30 grados puede bajar a 15 grados o menos, inmediatamente. En cambio el agua, por ese calor específico que tiene, por ese tampón térmico que tiene, pues no lo va a hacer. Irá bajando la temperatura, pero de a poco, de a poco. Ahora, la capacidad de disolución, que es la otra propiedad del agua, ¿verdad?, la convierte en un solvente natural. El agua es un solvente natural, disuelve, por ejemplo, los nutrientes del medio, aumentando la productividad del ecosistema acuático. La capacidad de disolución del agua aumenta cuando la temperatura del agua también aumenta. Si hacemos una comparación en las aguas del altiplano, que son frías, 15-10 grados centígrados, por ejemplo, coloquemos cualquier elemento, por ejemplo, estiércol, echémosle el estiércol se va a disolver, pero de repente dentro de un mes, 2 meses. En cambio, en las aguas tropicales, al tercer, cuarto día ya están habiendo esa disolución del estiércol, ¿no? Ya estamos teniendo que las aguas que eran claras van a empezar a cambiar a una coloración verdosa, significado de qué? De esa descomposición y obviamente eliminación o formación de nutrientes al agua.
Esa es la capacidad de disolución. Entonces, las propiedades del medio acuático, ¿verdad? Peso específico, calor específico y capacidad de disolución, la convierten al agua en un medio especial para la vida. Por eso es que los peces, para mantenerse, no necesitan energía de mantenimiento, o la necesitan, pero muy poca. En cambio, los animales homeotermos, los animales terrestres, necesitan energía para su mantenimiento. A ver, los peces, por ejemplo, ¿por qué no necesitan energía para su mantenimiento? Porque la temperatura corporal de la mayor parte de los peces es igual a la del medio ambiente donde se encuentran. En cambio, los animales homeotermos, y nosotros estamos ahí en ese grupo, tenemos que mantener nuestra temperatura corporal. Cuando llega un frío, por ejemplo, nuestro cuerpo no podemos dejar que se enfríe, que baje. En cambio, los peces sí. Si la temperatura es 27 grados centígrados, la temperatura de los peces de repente es 27 grados centígrados, o por ahí hay una diferencia de 1 grado centígrado. Si la temperatura desciende a 12 grados centígrados, pues la temperatura de los peces de repente se va a mantener a 13 grados centígrados. Una diferencia por ahí, ¿verdad? Pero bajó. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de la termorregulación. Muy bien. Muy bien. La biomasa acuática total. A ver, un minutito de mejor, un minuto. Pensé que se cortó. No, pero les pedí un minutito. No, por suerte. Vamos a ver. A ver. Entonces, habíamos hablado de la parte inerte, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la parte viva, la biomasa acuática. La biomasa acuática, vamos a hablar de la biomasa acuática total de todos los organismos que viven en un cuerpo de agua, como en este caso, miren ustedes, aquí estamos viendo agua, peces, anfibios, reptiles, otros peces, todo lo que es la vida acuática, totora, fitoplancton, etcétera, etcétera. Esa es la biomasa acuática total, todo lo que habita en un medio acuático. ¿Está claro? Está claro. Entonces es el conjunto de plantas y animales de una comunidad existente en una área o volumen de agua, expresado en peso fresco o seco en un determinado instante. Esa es la biomasa total, porque la biomasa total de este instante será diferente al de aquí un tiempo más, una hora por ejemplo, o muy diferente de repente al de mañana, ¿verdad? Porque hay organismos que están creciendo, otros que están muriendo, otros que están saliendo del cuerpo de agua. O, por ejemplo, si la gente entra a pescar aquí, están sacando de un día para otro todos estos animales, de estos peces, o una parte de estos peces, ¿verdad? Entonces, la biomasa acuática total es la totalidad de organismos acuáticos, o de todos los organismos, tanto vegetales y animales, que habitan un determinado medio acuático, y eso se expresa en peso seco o peso fresco. Eso, ¿verdad? En un determinado instante. Muy bien, porque la biomasa, la vida vegetal y animal es dinámica. Animales que viven, que nacen, otros que están creciendo, otros que se están reproduciendo, otros que están muriendo, ¿verdad? Ahora sí. Mientras que la biomasa ística es el total de peces existentes expresado en peso fresco o seco que se encuentra en una área o volumen de agua determinado. Todos los peces que se encuentran en este estanque pertenecen a la biomasa ística. Que quede claro, joven, que quede claro esto. Les pregunto, jóvenes, estas personas que están acá, aquí hay camarones, aquí veo de todo, ¿forman parte de la biomasa ística? Pues no, solo los peces, únicamente los peces, pez. Muy bien.
Entonces, joven, a ver, vamos a hacer, agarren un cuaderno. Y anoten. En la biomasa total, vamos a ver, en esta parte, vamos a anotar esto. La flora acuática, la fauna acuática y peces, y otros peces. A ver, vámonos. Acá. Muy bien, la flora acuática. La flora acuática estaría constituida, anoten, y aquí lo tenemos, miren cómo está constituida la flora acuática. Por la fauna, ya se lo dije, pero lo vamos a describir. Ahí está. Ahí está. Bueno, la flora acuática, que son todos los vegetales, y la fauna, que son todos los animales. Nosotros queremos saber cuál es la biomasa acuática total de este cuerpo de agua que está encerrado en este sitio. Supongamos que es una laguna. Muy bien. ¿Qué hacemos? Pesamos la flora acuática primero. La flora acuática, anoten, está constituida por el fitoplancton y por las macrófitas acuáticas superiores. Totora, Vallisneria, Cabomba, toda la flora acuática superior, son los vegetales acuáticos grandes, tarote y qué sé yo. Muy bien, ¿cuánto pesa el fitoplancton? Pesa, pongámosle, 10 kilos. Muy bien, 10 kilos. Yo también estoy anotando. ¿Dónde estoy anotando? Aquí estoy anotando. 10 kilos. Aquí está. La flora, el fitoplancton, 10 kilogramos. Muy bien. Las macrófitas, los vegetales superiores, taropes y todas esas, pesan 120 kilogramos. Listo. Eso es la biomasa. La flora, mejor dicho, la flora. La flora. Ahora voy a anotar la fauna. La fauna. Tengo fauna acuática. Ahí tengo caracoles, por ejemplo. Caracoles. Pesan 3 kilos. 3 kilogramos. Los caracoles. Tenemos también, estos son langostinos, camarones, pesan 7 kilogramos. Tenemos batracios, miren que están por acá, hay unos batracios que entraron al agua, batracios, vamos a llamar sapos, digamos, sapos y ranas, pesan 2 kilogramos, listo. ¿Qué más tenemos? Los peces, de diferentes especies, los peces pesan 15 kilogramos, listo. Entonces estamos pesando absolutamente toda la vida acuática. Bueno, también tenemos zooplancton, me olvidaba, en la fauna, zooplancton, que son los animalitos pequeñitos que hay en el agua, pequeñísimos, pesan 2 kilogramos, listo. Entonces yo hago la sumatoria total y esa va a ser mi biomasa total, mi biomasa acuática total. Lo estoy pesando en peso fresco, jóvenes. ¿Cuánto da, jóvenes? ¿Cuánto les da? A ver, voy a preguntar por la lista.
Nadie me responde. ¿Cuánto les dio, jóvenes, la sumatoria total, la biomasa acuática total? 29 kilos. ¿Cuánto? 29 kilos. 29 kilogramos. ¿Cómo? 29 kilogramos. Jóvenes, les dije que el fitoplancton pesaba 10 kilogramos. Los vegetales superiores acuáticos pesaban 120 kilogramos. Eso en cuanto a la flora. En cuanto a la fauna, le dije, los caracoles pesan 3 kilogramos, los camarones pesan 7 kilogramos, los sapos, ranas y qué sé yo, pesan 2 kilogramos, los peces que pesan 15 kilogramos, el zooplancton 2 kilogramos. Y me dicen ustedes que pesan 29 kilogramos. Eso me está diciendo. 159, doctor. Ah, ya, ahora sí, eso me estaba extrañando, 129, 29, yo escuchaba, pues claro, tienen toda la razón del mundo, muy bien, jóvenes, tiene 159 kilogramos, excelente. Ahora, si yo les pregunto cuál es la biomasa acuática vegetal, ya saben que son 110 el fitoplancton más los vegetales, ¿verdad? ¿Es el conjunto de plantas? Pero claro, todo lo que es vegetal, pues, ¿no? Vegetal. La flora es todo lo que es vegetal. La fauna es todo lo que es animal. Muy bien, entonces ahí tienen. Me van a hacer, jóvenes, 5 ejercicios de cada uno. 5 ejercicios. Me van a colocar lagunas de diferentes características y me van a hacer de la biomasa total. Diferentes lagunas, ustedes se imaginan qué organismo hay ahí. Lo pueden dibujar, lo van a dibujar. Ustedes hacen igual que este gráfico, ¿verdad? Y van a pesar. Y también me van a colocar la biomasa hística. Si yo, la biomasa hística únicamente de esta laguna, por ejemplo, sería ¿cuánto, jóvenes? Aquí lo tengo pesado. Pues 15 kilogramos, ¿verdad? Miren, esa es la biomasa hística. ¿Listo, jóvenes? Me hacen unos 5 ejercicios con su gráfico en su cuaderno. Voy a anotar. Biomasa. Listo, joven. Muy bien. Muy bien. Ya. Y finalmente, jóvenes, vamos a ver lo que es la biocenosis acuática. La biocenosis, como su nombre lo indica, es la vida acuática, ¿verdad? Es la asociación de organismos vegetales y animales que habitan un determinado ambiente acuático, ¿no? Un determinado ambiente acuático. Todas estas comunidades que habitan este medio ambiente acuático, que están conformadas por flora y fauna, ¿verdad? Mantienen una relación de interdependencia y cualquier modificación de una de sus poblaciones integrantes puede modificar o alterar la biocenosis total. Claro que sí. Miren ustedes, el zooplancton, por ejemplo, ¿de qué se alimenta? El zooplancton, estos animalitos se alimentan de estas algas. Estas son algas. Si no se alimentaran de estas algas, si no hubieran estas algas, este zooplancton, ¿de qué viviría? No tendría cómo existir, ¿verdad? Porque la alimentación es lo más vital en la existencia de un ser vivo, ¿cierto? Claro, hay organismos que son autótrofos y otros organismos que son heterótrofos. En todo caso estamos hablando de organismos heterótrofos que se alimentan de alimentos ya conformados. Los únicos que tienen la capacidad de formar su propio alimento, ¿verdad?, de alimentarse de sí mismos, son los organismos autótrofos. Bueno, pero en este caso no son organismos autótrofos, sino, le vuelvo a repetir, heterótrofos. Muy bien, esa es la biocenosis acuática total. Todas las comunidades de flora y fauna que habitan un determinado ambiente acuático, ¿verdad? Cualquier alteración de una de ellas puede alterar la biocenosis acuática total. Muy bien. Ahora, ¿cómo está conformada la biocenosis acuática total? Pues
jóvenes, vamos a ver cada una de las principales comunidades, jóvenes. No vamos a ver todas las comunidades, vamos a ver las principales comunidades. El nécton, pero, a ver, el nécton. A este grupo corresponden los vertebrados pelágicos, acuáticos y semiacuáticos como los peces, mamíferos, reptiles, anfibios. Son organismos grandes, jóvenes, vertebrados. Todos los vertebrados que viven netamente en el agua y aquellos que penetran al agua esporádicamente, ¿verdad? Como reptiles y anfibios, pertenecen a este grupo del nécton. ¿Quién es más? ¿Qué otra comunidad? El plancton. El plancton, ¿verdad?, está conformada por el fitoplancton y el zooplancton. El fitoplancton es la primera vida existente que se da en un cuerpo de agua. En el agua, la primera, yo coloco agua en una piscina de agua de Zahuapaca, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que se produce en esa piscina? Es el fitoplancton. El agua empieza a ponerse un poquito verde, ¿verdad? Significado de que hay una producción de fitoplancton. Y posteriormente, el segundo eslabón es el zooplancton. Ahí están, miren, varias bacterias, algas, protozoos, rotíferos, crustáceos forman el plancton en general. Pero vamos a hablar de cada uno de ellos. El fitoplancton, o sea, el fitoplancton más el zooplancton forman el plancton, igual plancton. A ver, al fitoplancton, ¿quiénes pertenecen? A la primera vida, a la base de todas las vidas acuáticas que hay, de todas las comunidades. Son de origen vegetal, constituidos en su gran mayoría por algas y también por bacterias y hongos. Hay las algas azules, algas verdes, las diatomáceas, están los cloroflagelados, las bacterias y los hongos. Todo esto, miren, aquí está agrandado obviamente, porque miren ustedes cuánto miden, de 0 a 1 hasta 30 micrones, jóvenes, son minúsculos, son diminutos, ¿no? Ahí está. Eso conforman el fitoplancton. El segundo eslabón de la vida de la segunda, ¿verdad?, vida que hay en un cuerpo de agua, es el zooplancton. El zooplancton son seres diminutos de origen animal formados por protozoarios, ¿no?, por por los rotíferos, ¿no?, y por microcrustáceos. Estos microcrustáceos como estas pulgas de agua que les llamamos también, ¿no? Miren ustedes, son pequeñísimos, miden hasta 1 milímetro pero estos miden micras apenas, ¿no? Bueno, están entre 50, miren ustedes, por ejemplo mide 500 micras, más o menos, ¿no? De aquí hasta aquí, otro igual, pero hay otros que son menos todavía, tienen menos tamaño. Y de esto es lo que los peces se alimentan cuando empiezan a alimentarse del medio externo. Es su primera alimentación. El plancton, jóvenes, se constituye en general en la primera alimentación de todos los animales acuáticos, tal como sucede como en el caso de los mamíferos, que es la leche, ¿verdad? Nosotros nos alimentamos de leche. El plancton se alimenta o mejor dicho, los peces se alimentan de plancton. Muy bien, ¿qué más tenemos? Vamos a quedar acá, no vamos a quedar a media. Después le damos una repasadita nuevamente en la próxima clase. Entonces nos vamos a quedar, jóvenes, en la biocenosis acuática. Mañana continuamos